depende de cómo el hombre reciba la verdad de Dios y a Dios, porque eso, en otras palabras, quien trabaja, quien prepara su corazón para la salvación es uno mismo. Y Dios es el que hace la obra. Por eso Jesucristo dice, el que abre su corazón, el que me recibe, el que me recibiere. Ese es el secreto. El que recibe al Señor es salvo. Jesucristo habló, por ejemplo, de la parábola del sembrador. 4 tipos de semillas. Claro. Entonces habló, una cayó junto al camino, y como no tenía raíces, vinieron las aves y se llevaron la semilla. No, ni siquiera profundizó. La otra, en pedregales. Entonces, como que dio fruto, pero luego no podía, las raíces no podían profundizar. Luego en espinos, ¿no? Y la tercera, en buena tierra, que cayó en buena tierra. Entonces, no está diciendo él que había, mire, no eran 4 tipos de semillas, eran 4 tipos de tierra. Entonces, ¿quiénes somos? La tierra somos nosotros. Y es cómo es que nosotros recibimos la palabra. Esa es la respuesta. La Biblia dice que Dios quiere la salvación de todos los hombres, dice en Timoteo, ¿no? Sí. Dios desea que lo conozcamos. ¿Por qué a unos endurece y por qué a algunos...? Pero ese término endurece que está en Romanos refiriéndose a Faraón, como que Dios lo endureció. Claro, por ejemplo. En este caso, a lo que Dios se está refiriendo ahí no es precisamente como que Dios lo volvió malo o lo volvió obstinado, sino que en medio de su obstinación, porque no quiso aceptar a Dios y fue rebelde y pertinaz, entonces Dios lo dejó así. Lo rebelde. Castiga con más obstinación. Exactamente. Eso es como que tú quieres eso, y Dios te dice, no te conviene, bueno, entonces toma tu medicina. Claro. ¿No? Así funciona la justicia de Dios. Claro. No creo que Dios a una persona la vuelva adúltera, la vuelva rebelde, que Dios... No, pues porque eso va contra Dios. El Salmo 81 dice, pero mi pueblo, versículo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Claro. Caminaron en sus propios consejos. Ese es la clave. Lo soltó. Nosotros podemos decir como que lo soltó. Como que permitió. No me quieres. Permitió. No quieres mi consejo, no quieres mi dirección, no quieres mi ayuda, no quieres mi protección. Te la estoy ofreciendo. Entonces se aparta. Se aparta. Toma tu Pero camino. dice la Biblia Exacto. también, en Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan de corazón. ¿no? Y a todos los que 18, le ¿no? invocan, 145, 18. sí, de Con veras. sinceridad. Es que es poner nuestra voluntad, pues, ¿no? Hay que acercarnos con sinceridad, con disposición de corazón. O sea, si yo digo, Oiga, pero ¿dónde Pablo está no Dios? se acercó así, Pablo estaba que lo La respuesta perseguía. está, Es que Dios no tiene molde, pues. está cerquísimo. Dios trabaja en serio, no trabaja en serie. Qué lindo, qué lindo, claro. ¿no? Ser personal. Es personal. Claro. O sea, Él está donde hay un espíritu humilde y quebrantado, ¿no? Como dijo usted, la persona que se acerca a Él tiene que hacerlo en santidad. Y si no hay santidad, pues en humildad para que el Señor lo santifique. En humillación y arrepentimiento, ¿no? No hay otra manera de acercarse a Dios, porque una persona en rebeldía, en orgullo, en soberbia, pues Dios lo desecha. Y dice la Biblia, uno de los salmos dice, Dios lo mira de lejos. Y Nabucodonosor, Bueno, Nabucodonosor, Lo humilló. claro, lo el humilló capítulo después. 4, en el capítulo 4 de Daniel vemos cómo estuvo 7 años como una bestia. O sea, Dios lo humilló por su orgullo y su soberbia. La Biblia dice en el Salmo 119, dice, bueno es que Dios me haya humillado. Decía, ¿no? O sea, las personas no pueden ver a Dios a veces en la tragedia, en la desgracia, pero cuando uno realmente se encuentra con Dios, reconoce y puede decir, bueno es que Dios me haya humillado porque antes descarriado andaba. Yo me imagino a Job, Dios había bendecido mucho a Job, Dios lo había prosperado tremendamente, pero Dios quiso prosperarlo más. Más, sí. Y por esa razón permitió que Satanás hiciera con él todo lo que hizo para él ponerlo a Job
como ejemplo. Si Dios no hubiese permitido algo así, esa desgracia terrible que hizo que Job renegara tanto, no estaríamos hablando de Job. No sería un ejemplo para nosotros el día de hoy. O el caso de José también. Pero ahí estaba Dios. El caso de José, cuando sus hermanos lo venden como esclavo y él tuvo que pasar todo ese proceso de muchos años. ¿Dónde está Dios? Diría José también. Pero ¿no? si no hubiera sido por eso, no hubiera llegado a ser el segundo después de Faraón. Entonces, a veces las cosas malas ayudan para bien, como dice Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, a eso todas las cosas ahí hubo ayudan una a Dios. confianza en Dios. Ahí se desarrolló una fe, ¿no? Como la de Sadrach, pero ante Nabucodonosor, ¿no? Claro, pero yo, por ejemplo, yo tengo que pensar el tiempo en que José estuvo solo. Él tuvo que haber pensado, el diablo tiene que haber atacado. ¿Y dónde está tu Dios? Como el diablo a veces nos ataca. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Tú eres cristiano, ahora mira. Pero Dios lo prosperó en la tierra de su aflicción, ¿no? Y como él mismo al final lo dijo, ¿no? Todo esto Dios lo permitió. Todo este mal que ustedes me hicieron, Jehová lo convirtió en bien. Ahí está Dios. El caso de David, ungido a los 15 años y recién coronado a los 40. Toda su vida fugitivo. Pero perdón, yo quiero enfatizar algo. En todos los cursos de liderazgo, de los líderes, de los gurús, de los llamados, de los expositores más grandes de liderazgo en el mundo, de los más grandes líderes, ellos enseñan que la aflicción, ellos enseñan que los momentos difíciles ayudan en la formación de una persona. Porque una persona que la tiene toda fácil y que tiene todas las condiciones y el viento a su favor, nunca se desarrollaría. No desarrolla virtudes que desarrolla uno. Es un concepto de carácter humano, ¿no? Sí. En cuanto a la formación de los líderes. Exactamente, es que es importante. Por la adversidad. Por adversidad, oposición. Y eso, por ejemplo, lo aplican en la aviación. Si no hubiera viento en contra o no hubiera viento, entonces, ¿cómo volarían los aviones? Y aún también el barco, ¿no? El mar. También. O sea, el mismo aire que puede tirar abajo un avión y puede causar todo lo que causa, es lo que sostiene que los aviones estén arriba. Pablo decía en 2 Corintios 4:8, decía que estamos atribulados en todo, más angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nadie se hubiera convertido, o casi nadie se hubiera convertido si no hubiera tenido un problema. Claro. Yo llegué a la iglesia con un problema. Todos hemos llegado con un problema familiar. Usted. Yo no tenía problema, yo fui. No, pero tenía un problema familiar. O sea, si no hubiera llegado a la iglesia. Qué tremendo. Todos hemos llegado porque hemos tenido problemas. No tiene molde, ¿no? Todos hemos llegado. Claro. De una u otra manera hemos tenido algún problema. Otros un problema interno. Que el hombre tiene un montón de problemas y no se da cuenta de los problemas que tiene. Y de la forma como se va hundiendo. Y Dios como que le toca una campanilla que reaccione y reflexione. Y vuelva sus ojos a Dios. Por eso el creyente puede decir, como decía Santiago, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aún en esas pruebas está Dios trabajando con nosotros, ¿no? Como el alfarero dándonos la forma que Él quiere. Y yo creo que el combustible y lo que más necesitamos los cristianos es paciencia. Muchos se han perdido por impacientes y no han llegado a la meta por ser impacientes. Y eso precisamente la fe produce paciencia, ¿no? Y la prueba produce fe. Todas esas adversidades hacen que seamos pacientes. A veces somos alocados, queremos que todo se haga rápido, pero cuando tenemos las adversidades, esos problemas nos enseñan a esperar, a confiar. 21 de septiembre de 1989, el huracán Hugo golpea la costa sudoeste de los Estados Unidos. Más de 25 personas mueren y dejó más de 10 billones en valor de pérdidas. El 25 de julio del 2000, el vuelo 4590 de Air France cae sobre los suburbios de Gonesse con 109 personas a bordo.
El 11 de septiembre del 2000, las Torres Gemelas de Wall Street son derribadas, terminando con la vida de 3.000 personas. La mañana del 26 de diciembre del 2004, el sureste asiático es arrasado por el tsunami más grande de su historia. Se estima 200.000 muertes. No alcanzaría a mencionar todos los incidentes ocurridos o tomar nota de todo lo que atravesamos a diario. Y en lo profundo de nuestro interior nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Qué pregunta más trascendente y de verdad interesante. No es cuestión dónde esté, porque es omnipresente. La cuestión es cómo lo conozco. No pretendemos una explicación física como qué clase de viento remolinante actual produce un tornado, o qué clase de fenómenos geológicos pueden ser responsables por un terremoto. Pero ¿por qué la Tierra experimenta desastres naturales en primer lugar? ¿Y por qué tales desastres no son incompatibles con un Dios benévolo? Las crisis que en la Tierra se desarrollan no es por la ausencia de Dios ni por causa de Dios. Algunas personas describen a Dios como un dictador mezquino que está ansioso de encontrar una causa para abatir a la raza humana. ¿Es esa la manera que la Biblia describe a Dios? Romanos 15:5 enfatiza la paciencia de Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir común según Cristo Jesús. Wayne Jackson señaló ejemplos bíblicos de esa paciencia. Dios no impone su ira impulsivamente. La historia ha demostrado repetidamente que Dios tiene mucha paciencia para los que merecen el castigo. Su paciencia se demostró en la generación del tiempo de Noé. Él esperó para destruir a la Sodoma corrupta. Jehová se reveló a Moisés como un Dios que es tardo para la ira. El Señor fue incluso paciente con un impío tan vil como Acab. Por siglos es tolerante con la nación arrogante y testaruda de Israel. William Barclay observó, si Dios hubiera sido un hombre, hubiera alzado su mano y arrasado con el mundo hace mucho tiempo atrás. Él llamó señales telúricas, atmosféricas, señales biológicas. La verdad es que la creación fue dejada como un modelo, con todo y su funcionamiento, pero la hemos presionado a colapsar. Si hay calentamiento global, nosotros hemos acabado con el clima por la emisión de gases. Incluso deslizamientos en ciertas casas que están construidas donde la sensatez de Dios hubiera dicho que no. La mayoría de los desastres naturales son el resultado de estas leyes en acción. Porque estas señales de grandes crisis indican que está pronto la venida de Dios. Por lo tanto, Él no es causante de esas crisis, sino las crisis anuncian su venida. Es triste que con frecuencia los desastres naturales sean nombrados como actos de Dios, mientras que no se le agradeció por años, décadas o aún siglos de un clima benéfico. Normalmente la gente opina que para creer en Dios tienen que verlo, o ver cosas extraordinarias, milagros asombrosos, sucesos sobrenaturales. Tal vez la pérdida de un ser querido o alguna otra tragedia causó que sintiera resentimiento y amargura contra Dios y la vida. Y solamente la Biblia puede darnos una explicación exacta para la existencia del dolor y el sufrimiento en la tierra. A Daniel se le deportó de su tierra cuando era aún joven. Se le colocó en una cultura extranjera poco amistosa. Cuando sus enemigos políticos estuvieron celosos de su éxito y favor ante el rey, manipularon la ley para causar problemas a Daniel con el sistema legal. ¿Cuál fue su crimen? Orar regularmente al Dios verdadero. ¿Cuál fue su castigo? La muerte al ser arrojado al foso de los leones. ¿Experimentó Daniel sufrimiento en la vida? Sí, pero Dios estaba con él. Pablo es un modelo de persecución. Él recibió los 40 azotes comunes de los judíos en 5 ocasiones diferentes. 3 veces recibió los azotes romanos con varas. Incluso fue apedreado.
3 veces atravesó la experiencia angustiosa del naufragio. Experimentó debilidad, dolor, insomnio, hambre, sed, fatiga, frío y desnudez. Pero el Señor le dijo: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. La gente no va a creer porque haya una manifestación sobrenatural. Dijeron a Jesús: bájate para que creamos. Si se iba a bajar, no iban a creer. El hombre tiene que creer por fe, no por manifestación. Es cierto que la Biblia muestra que Dios tiene el control de los tiempos, espacios o épocas, que puede intervenir, que sí tiene el control de las cosas. Y en ciertos casos, algunos de estos acontecimientos son juicios contra pueblos injustos. Frecuentemente traemos sufrimiento sobre nosotros mismos a causa de las malas decisiones que hacemos. Nosotros nos beneficiamos tremendamente de las leyes de la naturaleza y sufrimos las consecuencias cuando éstas son violadas. Suponga que un avión colisiona y una veintena de gente muere. ¿Deberíamos culpar a Dios porque algún ingeniero, mecánico, navegador o piloto pasó por alto o ignoró un principio de aeronáutica? ¿O tal vez porque un factor de tiempo no fue considerado apropiadamente? Pero alguien diría: ¿dónde está Dios para que prevenga el desastre? ¿Qué clase de mundo sería este si Dios directamente interviniera, suspendiendo sus leyes naturales cada vez que una de sus criaturas se encuentra en una situación que amenaza su vida? Esto hiciera el sistema de ley de nuestro planeta completamente inseguro, e hiciera de la vida un ámbito de confusión. De hecho, tal sistema desordenado argumentaría más para el ateísmo. ¿Qué pasaría si no pudiéramos experimentar ningún dolor? Suponga que la ropa de uno se prende en fuego, este puede envolverlo antes que él sepa lo que está pasando. ¿No nos envía el dolor algunas veces al doctor para tratamiento o cura? Donde existe solamente luz del sol, existe desierto. Movimiento modernista de la secularización de la religión está indicando que es igual los dioses de cada religión. Dios es uno. Y está tipificado en la Torá quién es Él: soberano, supremo, rey, santo. Hablar de religiones no es lo mismo que hablar de Dios. Por esto, hoy en día existen infinidad de ellas y cada quien proclama y enseña diferentes cosas, así como cada persona piensa y cree diferente. Norman Geisler escribió: en un mundo físico donde hay agua para canotaje y natación, algunos se ahogarán. Si hay montañas para subir, deben haber también valles en los cuales uno pueda caer. Si hay carros para conducir, también pueden ocurrir colisiones. Se puede decir que los tornados, los relámpagos, los huracanes y otras catástrofes son igualmente subproductos de un mundo físico bueno. El objetivo de la lluvia no es inundar o ahogar. Sin embargo, el resultado de la lluvia puede incluir estos desastres. Las leyes naturales permiten que el hombre produzca fuego, pero las mismas leyes que le permiten cocinar sus alimentos también le permiten destruir bosques enteros. Imagine a niños lanzando cuchillos a sus padres porque saben que estos se convertirán en cauchos, y padres conduciendo y pasando las señales de alto sabiendo que Dios creará escudos de aire para protección de accidentes y así evitar cualquier colisión subsiguiente. La necesaria intervención finalmente crecería en proporciones que anularían en efecto la libertad y responsabilidad humana. El otro pensamiento que ronda las mentes humanas es que los ojos de Dios están sobre aquellos que profesan alguna religión o alguna fe. No está ni con ricos ni con pobres, está con gente justa. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Si tan solo en los desastres o catástrofes naturales ocurren milagros constantemente, vidas que han sobrevivido luego de días de estar enterrada, o cuando sientes en el corazón que todo va a estar bien, tal vez alguien te tocó el hombro y te dijo felicidades, va a ser mamá. Dios no ni propone, ni seduce, ni administra ninguna decisión. Nos ha dado libertad.
para decidir. Él toca los corazones así como tocar una puerta, pero es cada persona la que decide si abre o no, y a esto se le llama libre albedrío. La atracción del mundo, la carne y del diablo nos seducen, nos atraen y nos promueven, tampoco nos obligan, nos facilitan el pecado. Las personas deciden el bien o el mal. El mal es la ausencia del resultado de Dios en el corazón de los seres humanos. Es como el frío que se produce en ausencia de calor, o la oscuridad que reina en ausencia de luz. Albert Einstein. Es imposible que no seamos probados. Todos seremos probados. Lo que dice la Escritura es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. El apóstol Pedro amonestó: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si un hombre roba y va a prisión, ¿no es culpable? Si un hombre mata y es ejecutado, ¿debería ser Dios culpado?